Nueva sesión de curso sobre diseño cívico. En esta sesión hablamos de urbanismo open source. ¿Qué entendemos por urbanismo open source? Vamos a hablar de ello y cuál es el interés justamente de introducir este concepto en un curso en el que hablamos de diseño cívico. Antes de todo, es importante hacer referencia al concepto de open source, que me imagino muchos de vosotros ya conocen. Pero bueno, por si acaso, digamos que el concepto de open source es un poco la idea de que es la idea de que el desarrollo, el resultado del trabajo de una o de un grupo de personas pueda ser disponible para que entonces de código abierto todo el mundo pueda acceder a ese código, a ese resultado y además puede reutilizarlo, cambiarlo, transformarlo como mejor crea, ¿no? Realmente este concepto también está asociado un poco a la idea de la cultura libre, aunque hay matices que no tratamos aquí ahora en este momento, pero es importante un poco entender ese contexto para que luego podamos asociarlo un poco a la idea del urbanismo, ¿no? Claramente cuando estamos hablando de código se entiende muy fácil, ¿no? Porque realmente me imagino que muchos habéis escuchado un poco esta idea del código open source, el código abierto asociado a las comunidades de desarrollo de software, ¿no? Donde justamente se desarrolla un código que es algo, digamos, inmaterial, que es mucho más fácil de compartir y dejar abierto, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hablamos de ese enfoque de lo abierto, de lo accesible, cuando hablamos de una ciudad y de un territorio? Realmente lo que estamos hablando es más bien un poco aprovechar las experiencias que se han desarrollado con esas comunidades de desarrollo de software libre y otros grupos que se ascriben un poco al mundo de la cultura libre para ver cuáles son, digamos, las puertas y las posibilidades que se abren cuando el desarrollo de proyectos no es algo que ocurre justamente entre pocas personas y además el resultado de ese desarrollo está adscrito al control de ciertas personas, sino que justamente qué ocurre cuando dejamos libertad para que puedan ocurrir más cosas. Entonces, claramente, siempre intentando, hay que ser rigurosos y tener en cuenta que estamos hablando de ciudades y hay muchas repercusiones, ¿no? Pero claramente vamos a entender un poco más, ¿no? Si nosotros hablamos de una ciudad, de un territorio, las decisiones que se toman sobre ese territorio son siempre muy delicadas y claramente sabemos que ahora mismo dependen claramente de una serie de leyes, de una serie de organismos y infraestructuras que toman decisiones, de unos gobiernos locales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también sabemos que cada vez más, digamos, la posibilidad por las personas y los grupos ciudadanos que quieran de alguna manera desarrollar proyectos y hacer cosas en la ciudad están cada vez más reglamentadas, ¿no? El espacio público, para entendernos, en muchos casos, desafortunadamente, ha dejado de ser un espacio de oportunidad donde pueden ocurrir muchas cosas sin un control desde arriba siempre como muy presente y muy limitante. Ha pasado, decía, de esa situación de oportunidad a una situación justamente de control, ¿no? Es decir, en el que existe unas reglas y donde hay muchas prohibiciones de las cosas que se pueden hacer en un espacio público, ¿no? Digamos que también es un poco esa idea de evitar los problemas reglamentando y prohibiendo que puedan ocurrir ciertas cosas. Lo que pasa es que cuando existe esa sobrecarga
sobreabundancia de reglamentación y de control, al final esos espacios acaban siendo espacios claramente muertos, donde no existe oportunidad, no existe capacidad por las personas de generar algo más que no sea consumo, ¿no? o tránsito, ¿no? Y en este sentido no me refiero simplemente al consumo comercial que se puede dar, en este caso, en los espacios públicos, por ejemplo, por el hecho de consumir en unos bares o comprar en las tiendas, etcétera, sino que me refiero incluso en la actitud de las personas que usan justamente ese espacio. No lo producen, ¿no? Es decir, esas personas simplemente pueden aprovechar lo que ya existe, incluso con su actitud de hacer un paseo, de aprovechar de un buen día. En el fondo están usando algo que ya existe, ¿no? Y ellos en el fondo no son protagonistas de la construcción de esos espacios, ¿no? Para entendernos, podemos hacer el ejemplo de espacios ciudadanos autogestionados, plazas, huertos urbanos, que al ser espacios que son construidos por los propios ciudadanos, permiten a los ciudadanos ser justamente protagonistas, actores de esos espacios, ¿no? Realmente son prosumidores, como se dice, o prosumer en inglés, es decir, que son productores y consumidores al mismo tiempo de esos espacios, ¿no? Y entonces esos espacios, en ese sentido, son espacios mutantes, son espacios que al no estar definidos y controlados de una forma tan tajante desde arriba, realmente permiten a los ciudadanos poder seguir transformándolos, ¿no? Entonces, ¿dónde está, por qué hablamos de esa apertura, del interés de esa apertura y de dejar libertades a los ciudadanos de hacer cosas, ¿no? Y por qué justamente hablamos de urbanismo open source. Básicamente nos referimos a la posibilidad de que, además justamente de toda una infraestructura legal, institucional, que se encarga de gestionar los espacios urbanos y los territorios con todo tipo de entidades públicas y privadas, entendemos que es esencial conservar, o donde no los haya, volver a permitir la posibilidad que los ciudadanos puedan ser ellos mismos actores de ciertas actividades que ocurran en esos espacios, ¿no? Sin pasar por el filtro de ciertas autorizaciones o ciertas reglamentaciones, etcétera, ¿no? Siempre claramente entendiendo que estamos hablando de actividades que tienen que ver con el procomún y con el bien común. Entonces, el concepto de open source, entre sus ventajas, tiene la capacidad de generar mejoras y soluciones, en muchos casos, mucho más avanzadas o mucho más originales de las que un grupo de personas podría desarrollar a puertas cerradas, ¿no? Digamos que la idea es que cuando tú tienes un problema, normalmente nosotros estamos acostumbrados, si un grupo tiene un problema, está acostumbrado a no evidenciar ese problema por cierto miedo a que justamente ese problema sea digamos, pueda crear mala imagen de un grupo, ¿no? Entonces, lo mismo podríamos decir de las ciudades, ¿no? En muchos casos se intenta más bien ocultar los problemas para que no se vean, no se hablen de ello, más que justamente hacerlo evidentes y entonces abrir a que no solamente las instituciones, sino también directamente los ciudadanos puedan resolver esos problemas y entonces buscar soluciones. Eso realmente en el campo de las empresas, en el campo profesional, afortunadamente se está dando cada vez más, ¿no? Es la que se llama también un poco Open Innovation o innovación abierta, es decir, dejar visibles las cosas que hacemos, incluso con sus problemas, para que otros, una vez que detecten esos problemas, puedan ayudarnos incluso a solucionarlo, ¿no? Entonces nosotros nos podríamos imaginar que puede ocurrir algo parecido también en un espacio urbano, en un espacio público, ¿no?
En lugar de sobre-reglamentar un espacio y definir realmente, prácticamente a priori, qué es lo que puede ocurrir en un espacio público, dentro de un marco de convivencia que claramente tiene unos límites, pero podríamos podríamos de alguna manera simplificar la capacidad de los ciudadanos de interactuar y desarrollar actividades en esos espacios públicos, ¿no? En ese sentido hay algunos ya primeros ejemplos de ciudades como por ejemplo Bolonia en Italia, que han promovido una reglamentación basada en esa idea del bien común, del procomún, que intenta simplificar justamente la relación que la administración pública tiene con el ciudadano para amplificar su capacidad de intervenir directamente en el territorio, siempre y cuando, justamente decíamos, sea para el bien común, ¿no? El concepto, pero decíamos, vamos más allá de eso. El concepto del open source también lo que tiene es permitir a todos entrar y meter manos en el código, ¿no? Entonces tiene realmente en su interior también, por ejemplo, una necesidad de transparencia. Es decir, que es necesario que toda la documentación, las actividades políticas y burocráticas de una administración pública sean accesibles por los propios ciudadanos, que es lo primero, y luego que de alguna manera sea posible por esos ciudadanos intervenir y proponer directamente cambios en esas proposiciones que vienen más bien de las instituciones, ¿no? La ventaja normalmente, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del desarrollo de software libre, que básicamente funciona con un equipo que es responsable de coordinar una serie de voluntarios que desarrollan código para desarrollar cierto software, ¿no? Un programa informático. Lo que es importante en esa situación es que no existe una jerarquía, es decir, que digamos, normalmente ese grupo coordinador no es que diga a los voluntarios qué es lo que tienen que desarrollar, sino que en muchos casos lo que se trata es más bien intentar coordinar y seleccionar las mejores propuestas que son desarrolladas por una comunidad muy vasta, ¿no? Una vez que sean seleccionados, ahí ya seguramente luego coordinar, configurar para que las cosas funcionen bien en conjunto, ¿no? Entonces, eso a lo que estamos yendo, a lo que me refiero entonces en el ámbito urbano, es que si nosotros como actitud de administración pública dejásemos libertad a los ciudadanos de desarrollar determinados proyectos, pongamos una idea muy práctica, ¿no? Pongamos que de hecho en algunas ciudades se empieza ya a hacer, ¿no? Pero pongamos que una vez al mes se cierre una calle principal de una ciudad y dejamos realmente libertad a los ciudadanos de hacer cosas durante ese día sin ningún tipo de necesidad de permisos, etcétera, para simplificar justamente la capacidad de hacer cosas. Entonces nosotros, los técnicos, los administradores públicos, tendrían la capacidad de ver muchas cosas que ocurren al mismo tiempo y también la capacidad de luego seleccionar aquellas cosas que puedan tener una capacidad de transformación que vaya mucho más lejos del propio acontecimiento en aquel momento, ¿no? Es decir, a lo que me refiero es que los ciudadanos tienen la capacidad de desarrollar sus cosas, lo hacen porque entienden que es interesante hacerlo, que puede mejorar el espacio, la convivialidad, etcétera. Pero luego digamos que los que están administrando una ciudad entera pueden reconocer en esa actividad particular unos beneficios que pueden ser también que pueden ser útiles para toda la ciudad, ¿no? No solamente para ese espacio en concreto, sino que puede ser
mucho más importantes, mucho más interesantes, mucho más efectivos si se amplían a toda la ciudad, ¿no? Entonces, eso es un poco las dinámicas normalmente que tiene que ver con la innovación abierta, ¿no? Tú tienes la capacidad de ver muchas cosas diferentes y luego premiar aquellas que te parecen más valiosas y más transformadoras para una escala mucho más grande, ¿no? Para entendernos, con un ejemplo más práctico quizás se entiende mejor, recuerdo que en Madrid, en un momento, un grupo, una comunidad de ciclistas que se reconoce alrededor de un blog que se llama En Bici por Madrid, digamos que empieza a insistir en esa idea de plantear el desarrollo de un mapa en el que de alguna manera sean evidenciados aquellos caminos más tranquilos, ¿no? Se llamaba el mapa de las calles tranquilas de Madrid. Básicamente te indicaba en toda la ciudad aquellos caminos que eran más agradables recorrer en bici, ¿no? Entonces empiezan a hacerlo utilizando en este caso ese blog como punto de encuentro. Luego acaban desarrollando un taller en el que realmente las personas se encuentran físicamente y lo hacen en un espacio muy interesante que hay en Madrid que se llama Media Lab Prado, ¿no? Y desarrollan un primer prototipo de ese mapa. Y eso, digamos que de alguna manera, además, como este espacio es un espacio de la administración pública, digamos que de alguna manera entraría en esa idea de que tú pones a disposición de la ciudadanía la infraestructura pública para que sean los ciudadanos los que desarrollen proyectos, ¿no? Y no al revés, es decir, no es que tú, administración pública, defines ya a priori cuáles son los proyectos en los que tienen que participar los ciudadanos, ¿no? Sino que tú dejas libertad realmente a los ciudadanos, pones a disposición de los ciudadanos unas infraestructuras y ellos, digamos, las usan para desarrollar sus proyectos, ¿no? En este caso, este espacio, el Media Lab, ha sido usado para desarrollar un proyecto que estaba definido a priori por la ciudadanía. Pero digamos que hay un paso más, que es también muy interesante, que tiene que ver con esa capacidad que luego existe por parte de la administración pública de dar una mayor alcance a los proyectos, porque también nos tenemos que acordar de que no estamos hablando de que las administraciones públicas desaparecen, ¿no? Sino que estamos hablando de cómo podemos los ciudadanos y las administraciones públicas trabajar juntas en el ámbito de este curso, de qué manera nosotros los profesionales podemos intervenir en este tipo de procesos, ¿no? Cómo podemos favorecer, acompañar, promover, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que el paso decisivo, diría, interesante de toda esta historia es que al final el ayuntamiento reconoce el valor de esos mapas que han sido desarrollados por los ciudadanos y entiende que esos mapas serían mucho más eficaces si digamos, podrían ser distribuidos a toda la ciudadanía, ¿no? O que podrían, digamos, tener un alcance mucho más amplio a un número más amplio de ciudadanos, ¿no? Y entonces, digamos que el ayuntamiento lo que tiene también son muchos centros públicos, ¿no? Centros cívicos, centros culturales. Y entonces ellos lo que hicieron, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, es utilizar esos centros y sus propios eventos para distribuir, bueno, primero para imprimir en papel, porque justamente el mapa era solo un mapa digital, ¿no? Ellos entendieron que era mucho más interesante imprimirlo y tener una accesibilidad entonces material a esos mapas, algo que, digamos, resultaba muy caro para los ciudadanos, seguramente costes más irrelevantes para una administración pública, y luego lo que ellos ofrecieron es justamente la posibilidad de imprimir muchísimas copias de ese mapa y luego redistribuirlo en todos los centros de la ciudad, ¿no? Entonces aquí vemos de cómo ha funcionado justamente ese urbanismo open source, ¿no? Una iniciativa ciudadana, espontánea, se apoya en una institución, en una infraestructura pública que luego le permite aumentar muchísimo más la calidad del proyecto gracias a esas infraestructuras y luego el alcance del proyecto, ¿no?
Y luego todo eso claramente es clave, nosotros entendemos, para promover la cultura de la movilidad urbana en bici, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo es posible realmente que exista esa conexión entre la administración pública y la ciudadanía. Y volviendo a nosotros, volviendo a todo lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos justamente de diseño cívico, creo que es importante tener en mente estos mecanismos, ¿no? Tener en mente de qué manera nosotros podemos, digamos, localizar a lo mejor procesos de esos tipos que ya existen para amplificarlos, algo que realmente es más complicado, pero ¿por qué no? Ser promotores de ese tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, o en algunos casos como consultores, ser capaces de guiar los propios ayuntamientos en esa directriz, ¿no? Es decir, digamos, de alguna manera generar dentro de la administración pública una cultura que entienda que no todo tiene que estar siempre reglamentado, ya definido a priori, sino que es necesario para que la ciudad evolucione, para que la calidad de la vida de las ciudades vaya cada vez a más. Es también necesario poder dar esos espacios a los ciudadanos, ¿no? Y luego vemos que como resultados tenemos ciudadanos mucho más activos, tenemos una ciudadanía mucho más activa que luego da valor a esos espacios, ¿no? No somos simples consumidores, sino que somos actores de esos espacios. Lo dejamos allí. Os recuerdo, tenéis el foro para cualquier duda, cuestión, pues me planteáis vuestras preguntas en el foro. A la próxima.